Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a 7 Magazine en esta edición de verano en la que queremos refrescarnos y lo vamos a hacer a través del agua, del río, del Ebro, que tiene un papel fundamental en Ebroño, en un festival que vamos a hablar de él a lo largo de esta tarde y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado de la tarde. Él es Elías Villar. Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una nueva edición de Ebroño, de esta idea que surgió, ¿no?, entre los vecinos de una asociación dando peso al río Ebro. Y fíjate. Pues sí, así es. Ya vamos a hacer la 6ª edición ordinaria, más un extra que hicimos en el año 21 con motivo del 5º centenario. Y sí, el objetivo sigue siendo el mismo, darle protagonismo a lo que yo digo que es la calle más bonita de Logroño, que es el río Ebro, ¿no? Bueno, el río, el agua tienen un protagonismo fundamental a lo largo de los días que se desarrolla este festival. Hay varias cosas importantes, interesantes, pero destaca una plataforma sobre el agua en la que se va a hacer algo tan novedoso, aunque lo lleváis repitiendo, ¿no? Como una cata de vino en el agua. Sí, así es. El año pasado estrenamos esta actividad de catas en el agua y parece ser que gustó mucho, porque desde luego las encuestas que hicimos a posteriori, la gente lo que decía es que le parecía pocas sesiones, ¿no? Claro, y como hay una limitación de espacio, una limitación física, que solo 20 personas pueden hacer la cata sobre esta cúpula, pues entonces este año no solo hemos repetido, sino que hemos hecho una sesión más, ¿no? Vamos a hacer 5 catas, 4 serán de vino y 1 de cervezas artesanas. Bueno, cata en el agua, que es algo novedoso. ¿Qué siente la gente cuando se sube a esa plataforma y aparte de ese momento sensorial que tiene, degustando esos caldos? ¿Estar en un entorno así, qué supone? Pues mira, a mí una de las cosas que más satisfacción me produjo el año pasado es escuchar a gente. Estoy pensando en la gente que hacía en la cata, es decir, los que presentaban, las enólogas o enólogos sí, que están acostumbrados a hacer catas. Que han hecho catas miles en muchos sitios, pero ninguno de ellos había hecho una cata sobre el agua. Y lo mismo la gente que disfrutó de la cata, es decir, nadie había hecho una cata sobre el agua, ¿no? Con lo cual, pues de alguna manera mi satisfacción personal por hacer algo que nadie había hecho antes, ¿no? Entonces la experiencia, bueno, pues es eso, el movimiento es muy suavecito, realmente tiene sensación de que estás sobre el agua porque es que les movemos, o sea, la plataforma está quieta al inicio cuando les subimos, y ya cuando están sentados y colocados en sus mesas, les movemos sobre el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues la experiencia gustó y este año pues repetimos. Estas catas, que incluís una de cerveza, correcto, también como novedad, claro, son las plazas muy limitadas. Sí, son 20 personas por sesión, o sea, hacemos 5 sesiones, 4 de vino y 1 de cerveza, y son 20 personas por sesión, porque claro, es lo que decía, al final es una plataforma que tiene 64 metros cuadrados, sobre la que va esa cúpula de madera, que veo que la gente tiene oportunidad de verlo. Entonces, bueno, está calculado un poco el layout del espacio dentro para que quepan 20 personas cómodamente, disfruten de su vino, de las tapas, que este año también además serán tapas elaboradas en directo. Entonces, bueno, pues sí, esa es la limitación de espacio que tenemos. La gente que quiera puede sacar ya su entrada, todavía hay algunas entradas disponibles, muy poquitas, porque se van agotando, porque la gente ya repite de un año a otro, quiere repetir, y pueden sacar esas entradas. Sí, las plazas están a disposición del público para que haga la reserva. Además, me gustaría aquí reseñar que la reserva va a través de una plataforma que uno de nuestros patrocinadores de este año, que es el grupo SDI, es una plataforma para hacer las reservas online. Están, como digo, disponibles. Alguna de las catas creo que ya está cubierta al 100%, pero hay otras que todavía están con plazas disponibles. Y reseñar una cosa, que este año además una de esas catas está un poco pensada y con prioridad para extranjeros, es decir, para personas de otros países. Es la cata que tenemos el sábado de Bodegas Olarra, será una cata en inglés. Entonces, como digo, tendrán preferencia a personas de otras nacionalidades, pero lógicamente está abierto a cualquiera, pero que sepan que esa cata será en inglés. ¿Y por qué? Porque esa parte de hacerlo en inglés, porque había gente que os demandaba que... Pues por 2 razones, porque la primera de ellas, porque el año pasado, cuando hicimos las catas, yo me encontré que, bueno, apareció gente por ahí, yo recuerdo estar hablando con gente de Australia, de Escocia, de Francia, gente que, bueno, había oído, había visto el programa, se presentaron allí pensando que, claro, podían hacerlo, pero con la limitación de espacio que había y con la reserva previa, que se había agotado las plazas 2 semanas antes, pues entonces no tenían plaza, y me dio rabia que esa gente no pudiera. Y segunda razón es por un poco, que es lo que tengo hablado con las bodegas, por intentar promocionar en nuestro vino de Rioja
pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? Que es el segundo objetivo. Bueno, Ebroño, del 13 al 15 de septiembre, si no me equivoco. Las catas son el producto estrella, digamos, una de las actividades estrella, pero hay muchas más, hay conciertos, veíamos esos conciertos también, aprovechando esa plataforma sobre el agua, y más actividades, todas relacionadas con el agua. Pues sí, siempre el vínculo que une a todas nuestras actividades es el agua, como digo, es el elemento que nos une. Entonces, siempre intentamos en nuestro programa hacer actividades donde pues, haya un capítulo para la música, es decir, los temas de los conciertos es algo que atrae a muchísima gente y por eso también tenemos 2 conciertos pensados para públicos un poco distintos, pero siempre hay música, siempre hay algo de deporte, siempre hay o teatro, cine, y siempre hay actividades relacionadas con la ciencia. Y para el tema de la ciencia siempre hay un hueco que la dedicamos el sábado de la mañana. Entonces sí, a tu pregunta de música, sí, hay 2 conciertos y hay muchas más cosas. Todo el programa está en citylog.com, desde Correcto. Ahí pueden ver tanto sacar sus entradas como disfrutar de la agenda y del programa. Y quería preguntarte, decías, el Ebro, la calle más bonita de Logroño. A ver, desarróllame esta afirmación. Sí. Bueno, pues a ver, nuestra asociación es la Asociación Vecinos Norte, estamos al otro lado de Logroño, es al otro lado del río. Digamos que ese es nuestro ámbito geográfico, pero siempre cuando pensamos en esta actividad de Ebroño, lo que buscamos es un poco hacer un evento, salir un poco a lo mejor de la rutina de las fiestas de barrio o de las asociaciones de barrio, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro vínculo? Como digo, es que el agua es la base, ¿no? Entonces, el río, eso que siempre digo, sé que soy pesado, pero que es la calle más bonita de Logroño, pues intentamos dar protagonismo, es decir, intentamos dar la idea de que la gente vea ese río no como una frontera que separa zonas, sino como una arteria más, ¿no? Una arteria más de la ciudad. Y claro, por eso la excusa de esa plataforma flotante, y todas las cosas que hacemos no dejan de ser cosas que en algún momento se habrán hecho, catas, conciertos, teatro, se hace muchas veces en muchos sitios. Pero que eso se haga sobre el agua, bueno, pues esa era la excusa para construir esa plataforma flotante, ¿no? Decías, una arteria más, una calle más. ¿Por qué a veces cuesta tanto cruzar esa arteria, esa calle, ese río Ebro? Además, cuando lo haces por unos puentes tan bonitos como son los puentes de Logroño. ¿Qué pasa al otro lado del Ebro? Yo no lo sé, no lo sé lo que pasa. Desde luego yo vivo al otro lado del Ebro, estoy encantado. Y yo también, te lo dice una que vive al otro lado del Ebro. Bueno, pues entonces ya verás por experiencia que es una zona con espacios abiertos, con zona verde para pasear. Yo veo, claro, que la gente suele pasar por ahí, pues bueno, sobre todo cuando hay crecidas y cuando vienen el río con mucha crecida de agua, bueno, se hace la foto con los troncos, pero creo que falta que la gente vea el río, pues como digo, como una calle más, ¿no? Yo siempre digo que hay más vida en el río que en la Gran Vía o en Portales, ¿no? Entonces, estoy pensando en la biodiversidad que hay en el río, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no tiene? Yo creo que hay, bueno, leyendas urbanas o hay ciertas que creo que va cambiando con el tiempo, de que eso de pasar al otro lado del río es como pasar, bueno, a otro mundo distinto, ¿no? Pero ¿cómo está en estos momentos el Ebro? ¿Cómo lo ves tú? Hablabas de esa biodiversidad, habéis trabajado mucho con la biodiversidad que hay ahí, con sacarle partido de alguna manera al Ebro, a algo que tenemos tan importante en Logroño, ¿no? que desde luego ha jugado un papel fundamental en la historia de esta ciudad, como es el Ebro. Correcto, o sea, ya no solo el Ebro, el agua en general. Bueno, en el programa de Ebroño no lo veis que aparecerá, pero en realidad arranca Ebroño con una conferencia en la Fundación Ibercaja el lunes de esa semana, el lunes día 9. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque, bueno, ahí hablo un poco de lo que yo entiendo que es el agua, ¿no? No solo digamos, la parte física, sino más allá, ¿no? La parte de lecciones de vida que nos da el agua, ¿no? Entonces, la excusa del río, del río y este lema que yo digo de la calle más bonita, en el fondo no es más que para darle valor a ese elemento vital del que no podemos vivir sin él, ¿no? Que es el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el río y cómo veo el agua? Hombre, pues el agua la veo con preocupación a nivel de país y a nivel de planeta, ¿no? ¿Cómo veo el río en sí? Pues hombre, que podría cuidarse mucho más
y que sobre todo podría aprovecharse mucho más. Yo creo que hay cosas que se podrían hacer en el entorno del río, no voy a entrar en detalle, al Ayuntamiento ya le hemos hecho alguna propuesta desde hace años, para intentar que haya una especie de anillo, una especie de cinturón en lo que es el tramo del Ebro a su paso por Logroño, de manera que la gente pueda pues disfrutarlo, vivirlo, mucho más, ¿no? Invitar a formar parte de él, ¿no? de alguna manera. ¿Qué tiene de diferente el Ebro, en su caso, en su paso por Logroño, ¿no? En este caso? Con respecto a, ¿quieres decir? Diferente a... Diferente, nuestro potencial respecto a otras ciudades, por ejemplo, ¿no? Hay muchas ciudades españolas que sacan ese potencial que tienen los ríos, sí, ¿no? Sí. Yo creo que le falta integrarlo, ¿no? Pero eso no es algo solo de Logroño, es decir, yo observo ciudades europeas donde pasan el río, lo cruza, y veo como que el río está como más integrado en la ciudad, ¿no? Entonces sí que creo que nos falta igual ese punto de integración. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues a veces lo que digo yo, o sea, estamos acostumbrados a ver el río desde la orilla hacia el agua, ¿no? Pero cuando tú entras, simplemente, aunque sea un paseo en piragua, ¿no? Y tú entras al agua y miras del río, del centro hacia las orillas, la visión es distinta, ¿no? Entonces la gente creo que tiene que vivirlo más, tiene que... Hombre, ya me gustaría que la gente pudiera meterse, nadar, como antiguamente se hacía, pero bueno, ahora las condiciones seguramente no son las idóneas, ¿no? Pero insisto, verlo como una parte más, como una arteria más de la ciudad. Y insisto, se puede hacer muchísimas cosas. Desde una tirolina, por ejemplo, como está proyectada y pensada desde hace tiempo, una tirolina cruzando el río, hacer ese anillo donde se puede disfrutar de paseos en bici, paseos andando, hacer rutas fluviales en kayak, o bueno, infinidad de actividades, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es algo que espero que con el futuro pues vaya cambiando, ¿no? Bueno, pues estamos hablando esta tarde mucho del río Ebro, a su paso por Logroño, en este caso porque hay un festival dedicado al río Ebro, Ebroño, que va a tener lugar del 13 al 15 de septiembre, un montón de actividades en torno al río, en torno a la naturaleza, la biodiversidad. Esas catas que no nos podemos olvidar, catas sobre el agua, que es algo diferente, además con bodegas riojanas que van a estar ahí formando parte de ellas, que señalabas que es algo muy diferente, ¿no?, a lo que están acostumbradas las bodegas aquí en La Rioja. Sí, ya te digo que nadie había hecho una cata sobre el agua, ¿no? Entonces, bueno, y añadimos este año una de cervezas porque hay una vecina que decía, bueno, ¿y por qué no cerveza, no? Pues, bueno, estamos en la tierra del vino y el protagonismo es para el vino, pero es verdad que también para los amantes de la cerveza este año tienen la oportunidad de disfrutar con Bierhaus Odeon, que es una cervecera. Nos van a presentar tres cervezas artesanas y sí, bueno, pero hay más cosas. Hay ciencia, de verdad que insisto que es muy importante. Tenemos una charla, un taller teórico-práctico el sábado por la mañana con un catedrático de la Universidad de La Rioja y el grupo de Vaya Elementos, y ahí hablaremos otra vez de agua, pero haremos experimentos curiosos y haremos actividades curiosas también relacionadas con el agua. Planazo, programa en el que habéis trabajado. Las entradas a través de citylog.com, ahí pueden sacar su entrada, ver la agenda, ¿no?, y formar parte del resto de actividades. Elías, gracias, que ha sido un placer charlar contigo esta tarde. El placer ha sido mío. Nos vemos en el río. Muchas gracias. Nos vemos en el Ebro.